Desde el Ministerio de Hacienda rechazaron la solicitud hecha por la ANEF de un 7,5% de reajuste anual para las remuneraciones del sector público. Según el ministro Valdés, la cifra está completamente lejos de lo que Chile puede abordar. Y para conversar precisamente sobre este tema, ya tomamos contacto con Carlos Insunza, que es el coordinador de la mesa del sector público. Carlos, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas tardes, Claudio. Bueno, ya estaba yo presentando lo señalado por el ministro Valdés en el enunciado y obviamente queríamos saber nosotros las reacciones del sector público, porque ante una pregunta, cuando hace esa afirmación de la prensa, él se refiere ya directamente a las negociaciones de los empleados públicos. Mira, a mí me parece muy inadecuado que el ministro de Hacienda, al día siguiente de haber recepcionado el pliego de negociación que las 15 organizaciones integrantes de la mesa del sector público, coordinadas por la CUT, ha entregado al gobierno, intente iniciar el proceso de negociación por la prensa. Las organizaciones han presentado ayer un pliego que es un pliego que abarca múltiples materias. Aquí el pliego contiene temas laborales, temas sociales, hace un planteamiento muy contundente de parte de la organización del sector público en cuanto a la necesidad de un nuevo sistema de pensiones en el país y evidentemente también aborda los aspectos económicos. Entonces, la expectativa de las organizaciones y de las centrales es que el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, que son nuestra contraparte en esta negociación, se instalen a dialogar con las organizaciones y no inicien un proceso de instalación de miedos o de campaña del terror por la prensa, antes siquiera de haber cruzado una palabra con las organizaciones de los trabajadores del sector público. Por tanto, me parece absolutamente desafortunado que el ministro inicie un proceso de estas maneras. Sí, Carlos, no te quiero interrumpir, pero precisamente ese tema es relevante en cuanto al pliego de peticiones que ustedes presentaron. Él no quiso referirse directamente al guarismo, que es de 7,5%, pero ustedes creen también que se refiere a las otras peticiones que hicieron, por ejemplo, al cambio al sistema de pensiones. O sea, yo no voy a interpretar al ministro respecto a sus dichos en la prensa, ¿no? Lo que corresponde es que el gobierno, tal como le hemos requerido, fije una reunión inicial para debatir y que la prensa pueda exponer el pliego en su conjunto y a partir de ello fijemos un cronograma de diálogo y negociación que permita avanzar en las múltiples materias que hoy día los trabajadores públicos están planteando para esta negociación del reajuste general. Pero sin duda, respecto de las materias económicas, el que el ministro se pronuncie de esta manera, además respaldando de una manera bien inusitada declaraciones muy desafortunadas de quien conduce la principal empresa de nuestro país como es Codelco, en que en un tono que no corresponde a una persona que tiene esa investidura se refiere a la situación de la empresa más importante del país, sin duda es una muy mala señal para los trabajadores y trabajadoras y va a ser procesada dentro del contexto, pero evidentemente la prioridad de las organizaciones es instalar la negociación, es que el gobierno escuche los planteamientos y que tal como corresponde a una negociación laboral, en este caso la negociación laboral más grande de nuestro país, que abarca a entre 700.000 y 800.000 trabajadores y trabajadoras, el gobierno exponga sus argumentos, las organizaciones sindicales hagan lo mismo y que todos intentemos construir un acuerdo sobre la base de las diferencias que podamos tener, pero pensando efectivamente en el proceso que vamos a tener por delante y en que no volvamos a repetir la nefasta experiencia del año pasado en que el gobierno terminó imponiendo una ley de reajuste absolutamente insuficiente en el Parlamento. Sí, a propósito de las palabras de Nelson Pizarro, lo que hace el ministro es señalar que hace bien precisamente en contarle a Chile la verdad. Bueno, y no es primera vez que el ministro tiene que exclamar públicamente frente a peticiones en otras áreas también que no hay plata. Sí, lo que ocurre es que el ministro Valdés, desde que llegó al gabinete, ha adquirido la práctica permanente de intentar confrontar distintas demandas sociales que existen en nuestro país. Él es muy hábil, efectivamente, en decir que hay que elegir entre las demandas sociales de los territorios, de los jubilados, de los pensionados, de los trabajadores o de las necesidades sociales del país en general, entre ellas. Pero a la hora de contrastar esos mismos criterios de necesidad de ajustar efectivamente algunos criterios en la economía, él nunca contrapone las necesidades de las grandes mayorías de este país con aquellos que efectivamente hoy día siguen usufructuando de enormes garantías que el propio Estado entrega. Nunca contrasta las necesidades de los trabajadores de la educación con las instituciones que siguen lucrando a partir de la entrega del crédito con aval del Estado, en el caso de las universidades, o de las instituciones particulares subvencionadas que siguen lucrando con la subvención o con el gasto social que
implica para el Estado el cubrir por la vía de la pensión básica solidaria o de los aportes solidarios de pensiones las absolutas ineficiencias e incapacidades del sistema de AFP, que tiene sumas multimillonarias de utilidad. Entonces, él tiene evidentemente una visión muy sesgada en términos de contraponer las necesidades sociales del país y intentar contraponer a distintos sectores de las mayorías de la ciudadanía de Chile, pero a la hora de confrontarlas, por ejemplo, con las enormes utilidades que hoy día obtienen distintos sectores del ámbito financiero de la economía, él evidentemente ahí tiene un trato con guante de seda en la que nunca desde el Estado se pronuncian palabras al respecto. Entonces, para nosotros no es ninguna sorpresa que el ministro Valdés siga manteniendo esta tónica, pero evidentemente no es la forma en la que nosotros vamos a dialogar y negociar en este proceso de reajuste general del sector público. Sí, Carlos, precisamente es una tónica que ha mantenido no solamente con los dirigentes o con las organizaciones sociales, como usted señala, como tú señalas, sino también con las bancadas de sus propios partidos, los partidos de la nueva mayoría del gobierno al que él representa, a los que le señaló claramente la semana pasada que, lo mismo que decíamos anteriormente, que el presupuesto fiscal para el próximo año va a ser reducido, lo que también generó molestia al interior de esas propias bancadas, especialmente la del Partido Comunista. Sí, los debates que se den al interior del gobierno y de sus partidos y de la coalición tendrán que resolverlo entre los personeros que corresponden a esas materias. Pero sin duda es absolutamente evidente que mientras el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno de la nueva mayoría, ha comprometido con el país en su programa y durante el desarrollo del gobierno durante estos 4 años una serie de reformas que estaban concentradas en romper con la inequidad absolutamente escandalosa que por muchos años se había profundizado en nuestro país y de dar señales y desde el Estado y el gobierno avanzar en medidas que dieran cuenta de que los ingresos, los recursos que existen en nuestro país iban a llegar a los sectores más desfavorecidos. Evidentemente el ministro Valdés tiene una enorme disonancia con ese discurso base, pero eso es una materia que tendrán que zanjar al interior del gobierno, pero que es muy evidente para las organizaciones sindicales del sector público y que no tenemos ninguna duda que vamos a enfrentar nuevamente, igual que el año pasado, en el debate del reajuste general que tenemos para este año. Mira, yo quisiera referirme particularmente a la cifra. El 7,5% que nosotros hemos hoy día planteado para la negociación del reajuste general es una cifra que está construida con una enorme responsabilidad de parte de las organizaciones integrantes de la mesa del sector público. Lo que se busca es evidentemente garantizar en primer lugar el que los trabajadores del Estado recuperen el poder adquisitivo perdido por efecto del alza del costo de la vida, el que si bien todos entendemos que la situación económica del país tiene complejidades, pero se constata año con año y con las proyecciones que hay para los próximos periodos que la economía del país sigue creciendo, que los trabajadores del Estado participen plenamente del crecimiento del país. Y en tercer lugar, también aquí la mesa del sector público lo que está incorporando en esta cifra tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo que por la vía de la ley de reajuste que el gobierno impuso el año pasado, los trabajadores y trabajadoras del Estado perdieron, porque la negociación del reajuste del año pasado no fue solo una negociación ajustada, sino que fue una negociación en la que a la enorme mayoría de los trabajadores del Estado el gobierno finalmente le impuso una reducción de sus ingresos, lo que evidentemente no puede corresponder a una práctica sana, menos de un gobierno que se dice progresista en el ámbito de las relaciones laborales del Estado empleador. Sí, piensa distinto Jimena Aguirre, que es directora nacional de la ANEF, que fue a entregar una carta ahora y donde señaló que este petitorio es irresponsable. Habló de 2.500 millones de dólares que le cuesta al Estado, precisamente el guarismo que usted hacía alusión, y señaló que esta es una petición que no se le consultó a todos los miembros de la ANEF, de los empleados fiscales, y un petitorio, lo voy a leer textual, que realizan militantes de partidos de la nueva mayoría. No estamos de acuerdo con esa forma de hacer sindicalismo textual, cierro comillas. Mira, a ver, las situaciones internas que pueda tener la ANEF tendrán que consultarlas a la organización. Lo que yo puedo decir con pleno conocimiento de causa es que la mesa del sector público, integrada por las 15 federaciones y confederaciones que son parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que representan en afiliados a cerca de 500.000 trabajadores, han venido construyendo el pliego de negociación durante un largo periodo, desde marzo a la fecha, han tomado la decisión de adelantar el proceso de negociación para plantearle al gobierno que es necesario negociar
antes de que se legisle la ley de presupuesto, porque si no el marco general de las disponibilidades fiscales va a estar absolutamente resuelto y la negociación pierde completo sentido. Y los 15 presidentes de las organizaciones han suscrito el pliego y lo han entregado en el día de ayer. Por tanto, hoy día contamos con un pliego que en el ámbito económico y en las otras materias se hace cargo de las demandas de los trabajadores y trabajadoras, y que las 15 organizaciones en su conjunto, de manera unitaria, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores, van a desarrollar el proceso de negociación con movilización, porque evidentemente entendemos que esta va a ser una negociación muy compleja, teniendo en cuenta la disposición que durante todo este periodo, pero particularmente en este primer día después de su entrega, está mostrando el ministro de Hacienda, que está haciendo vocería respecto a estos temas por parte del gobierno. Sí, muy corto. ¿No hay un quiebre entonces al interior de la organización? No, yo no conozco de ningún quiebre dentro de la organización. Evidentemente cada dirigente podrá tener opiniones particulares respecto de este tema. Tú entenderás que cuando hay procesos eleccionarios en marcha en distintas organizaciones se producen situaciones en las que las figuraciones personales pueden incidir en las salidas de prensa, pero respecto del pliego, la conducción de la mesa del sector público, es claro para todos quienes somos integrantes de este proceso que hoy día el proceso de negociación que estamos instalando responde plenamente a las demandas y propuestas de las organizaciones integrantes de la mesa, a las definiciones de cada una de ellas y al acuerdo común de las 15 organizaciones para desarrollar un proceso de negociación, de diálogo, búsqueda de acuerdos, pero con movilización de los trabajadores y trabajadoras, que sea capaz de avanzar en las múltiples demandas, en todos los terrenos que hoy día los trabajadores públicos le van a plantear al gobierno en el tercer proceso que tenemos con el gobierno de la presidenta Bachelet. Carlos Insunza, coordinador de la mesa del sector público. Muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.